Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es el humano y su mascota. En este video veremos historias interesantes entre humanos y sus mascotas. Obviamente gracias a la magia, no vayan a pensar cosas extrañas. Estoy hablando de que las mascotas toman una forma humanoide y se enamoran de sus dueños. Por favor, no esperen otra cosa. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos. Y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Picking Up Stray. Y no soy buena con el inglés. Ma Sung-hoon es un trabajador de medio tiempo en un café de adopción para animales. Un día, después de terminar su turno, se encuentra a un perro perdido. En los casos habituales, le gustan más los gatos que los perros, pero por alguna razón se lo lleva a casa. Llama al perro Tani y sale de su casa para obtener las cosas que necesita para cuidar de él. Sin embargo, al regresar a su casa, descubre que Tani ya no es un perro. Este es un manga, tiene 46 capítulos y 7 extras y está finalizado, y su autor es Ai Gae-mi. Sus categorías son voice love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y tranquilo, tiene drama pero no uno pesado o difícil. De hecho, es una historia tierna y algo simple. No sé cómo explicarlo. Es divertida gracias a su comedia, los personajes son encantadores y siempre te mantiene entretenido. Además, los capítulos son cortos y se lee rápido, a pesar de tener más de 50 capítulos. Pero aún así, no es una historia profunda. El dibujo es hermoso y las escenas lascivas son cortitas, aunque puede ser un poquito incómodo a veces, ya que otras personas lo ven como animal. No sé, es extraño, pero si no te fijas mucho en eso, es una buena lectura. Además, tiene un lindo final, y la relación, aunque tiene sus detalles en algunas ocasiones, es bastante bella. Perfecta si quieres algo ligero y sencillo, tierno y sin toxicidad. El siguiente es Be My Dog. Un día, un noble adquiere un híbrido y se lo lleva a su casa como mascota. Él está empeñado en querer domesticarlo, sin embargo, el híbrido no está dispuesto a obedecer. Este es un manhwa, tiene 50 capítulos y algunos extras y está finalizado, y su autor es Mo Chong. Sus categorías son voice love y romance, y tiene una versión con contenido erótico. Este manhwa es tranquilo, no sé cómo definirlo ya que es interesante y sencillo. Tiene un poco de drama pero nada fuerte y un poco de comedia también. En sí es una lectura serena y sin grandes problemas. Perfecto si quieres algo ligero y rápido de leer, ya que los capítulos son cortos. Los personajes son lindos, tercos y llevados a su idea. Incluso la relación es algo cuestionable, pero como uno es un hombre bestia, entonces supongo que tiene sentido. Eso sí, no hay romance ni comunicación, mucho menos tiene profundidad en su historia. Es ligero y simple para quienes quieran relajarse un rato. Y sobre las escenas lascivas, principalmente no tiene, pero el autor sacó aparte unos capítulos sin censura para leerlos, ya que como saben en China son más estrictos con respecto a esto. El siguiente es Lick Me Like Me. Jo-in es un joven veterinario que cautiva tanto a mascotas como a dueños en su clínica veterinaria. Cuando un cachorro y un gatito son abandonados, decide criarlos como si fueran suyos. Con amor y cuidado, las bolitas de pelo crecen rápidamente, quizás demasiado, ya que ahora son dos humanos guapos. Cuando tus mascotas están ansiosas, ser un amante de mascotas alcanza un nivel completamente nuevo. Eso suena terrible, la verdad. Este es un manga, tiene 71 capítulos y 10 extras y está finalizado, y su autor es Rife. Sus categorías son voice love, comedia, romance, drama y fantasía, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y tranquilo, aunque puede llegar a ser un poco incómodo al principio, al menos para mí, ya que el prota se suele referir a sus mascotas como sus niños o cachorritos, y al mismo tiempo tiene intimidad con ellos, entonces, no sé, quizás el problema soy yo en todo caso. Aún así, es una lectura linda y serena, con personajes bellos y adorables, además de tener un dibujo suave y precioso. No tiene tramas fuertes ni complicaciones pesadas, e incluso el drama es simple,
dramático a veces, pero ligero en comparación a otras historias. Y las escenas lascivas son tiernas, no muy detalladas y solo en ocasiones son explícitas. Además de que, obviamente, es un acto de 3 personas al mismo tiempo. Se los digo como advertencia, aunque no creo que sea necesario, pero por si acaso. El último es Like It Rough. Siéntate, quieto, busca, sé humano. Eso es lo que le pasó al canino Jong-woo, gracias a un milagro. Como perro, Jong-woo siempre escuchó a su maestro Eun Cheol, pero como humano, él toma las decisiones. En la cama. Ahora Jong-woo es el maestro que inclina a Eun Cheol para todo tipo de diversión lujuriosa, donde todas las golosinas están debajo de las sábanas. Eun Cheol incluso puede tener una oportunidad de amar de verdad a Jong-woo. Descubre quién es el verdadero maestro en esta relación. Este es un manga, tiene 36 capítulos y 4 extras y está finalizado y su autor es Chida. Sus categorías son Boys Love, drama, fantasía y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga es increíble, me encantó el dibujo, los personajes y la historia. De verdad que lo disfruté mucho. La trama es como una montaña rusa, pasión, amor, frialdad y pasión de nuevo. De hecho, tiene muchas escenas lascivas bien detalladas y algo bruscas, ya que al prota le gusta la intimidad ruda y agresiva. Así que en estos momentos veremos golpes, humillaciones y palabras de desprecio, pero obviamente dentro de este rol. Fuera de esto, es una relación linda y tierna. Eso sí, en una parte hay un drama que me hizo sufrir mucho. Sentí coraje y enojo, de verdad que lo odié. Pero es parte de la historia, así que está perfecto. Y en mi opinión, el prota se merecía sufrir como lo hizo. Lo odié mucho en ese momento. Los extras son bastante interesantes, algo cuestionables ya que no son tan lindos como la historia principal. Pero eso le da un gusto divino, así que yo quedé conforme con todo. Estas son las historias de este video, espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.